En esta clasecita rápida de media hora vamos a ver un poquito del teorema de Green. Entonces, el teorema de Green, señores, es para usted calcular integrales de línea a lo largo de curvas cerradas. Por ejemplo, ahí dice que supóngase que C es una curva cerrada. Esa es la curva cerrada simple, suave por tramo, que acota a una región R. Mire la región R ahí. Si R, P, Q y la parcial de P respecto de I y la parcial de Q respecto de X son funciones continuas en R, entonces, en vez de usted hacer la integral de línea, usted puede hacer una integral doble. Y ya con eso ahí, usted no tiene que estar, por ejemplo, como le dije ayer, por ejemplo, si usted va a hacer la integral de línea a lo largo de esa curva, de ese triángulo, usted tendría que hacer 3 integrales de línea. O sea, que es más rápido. O sea, aquí usted tendría que utilizar la integral sobre la curva cerrada C. Para esa, usted tendría que hacer integral sobre la curva cerrada C. Va a ser igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C sub 2 más la integral sobre C sub 3. Si lo va a hacer por integral de línea. ¿Ven? Ahora, si lo va a hacer por Green, ya usted, una integral doble. Ahí tienen la demostración lo que se hace es que esta parte de aquí, eso de ahí, va a ser igual a la primera integral, a esa primera integral. Y luego, esta parte de aquí va a ser igual a la integral de Q de Y, que va a estar en la otra página. Miren ahí, Q de Y. Entonces, vamos a hacer aunque sea 2 ejemplitos del teorema de Green y terminamos ahí, aunque sea hacemos de 30 minutos de clase. Miren ahí los ejercicios que usted tiene aquí. Verifique el teorema de Green calculando ambas integrales. Entonces, pudiéramos hacer eso, que está un poquito largo, sí, pero déjame ver. Nosotros habíamos hecho del teorema de Green, ¿cuál nosotros hicimos? De integrales de línea. Cálculo vectorial. Vamos a ver. Independencia de la trayectoria. Cálculo vectorial. Tengo otro aquí de cálculo vectorial. Este nos dio menos 4. Vamos a ver. Esta es una curva cerrada. Verlo aquí. Ustedes ven ese ejercicio que está ahí. Nosotros ahí encuentra el trabajo realizado. ¿Están viendo esa parte ahí, no es la? Encuentra el trabajo realizado por la fuerza. Ese ejercicio nosotros lo hicimos y tuvimos por integral en línea y tuvimos que hacer integral sobre C1, integral sobre C2 e integral sobre C3. Entonces ya nosotros hicimos el lado izquierdo del teorema de Green. Entonces, del teorema de Green. Ahora lo que hay que hacerlo por una integral doble. En este caso el resultado nos dio menos 4. ¿Fue que dio aquí? No, menos 15 dio. No, menos 4. El resultado, mírenla ahí. Las 3 integrales dieron 8, 3 y menos 15. Por lo tanto, tenemos como resultado menos 4. Ahora, eso mismo nosotros lo vamos a hacer por el teorema de Green. Ese mismo ejercicio. Resultado de menos 4. A ver, aquí, voy a ver por acá. Yo pudiera copiar esto. Vamos a copiar esto. Ese mismo ejercicio, que ya tenemos la respuesta. Control C. Entonces nos lo vamos a llevar para acá. Aquí la última sesión. Cálculo vectorial 22 de junio. Eso fue lo último que dimos ayer. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Aquí lo vamos a hacer. Control V. Tenemos eso que está ahí. El teorema de Green. Aquí el teorema de Green. Teorema de Green. Realizar una copia.
Ahí tenemos el teorema de Green. Venimos aquí, control V, poniéndole aquí clase de 23 de junio 2020. Entonces, esta integral, el resultado daba menos 4, ¿no es verdad? Entonces nosotros lo vamos a hacer por el teorema de Green. Si lo hacemos por el teorema de Green, ya tenemos la región aquí graficada. Entonces yo voy a decir, lo que hay que identificar quién es P y quién es Q. Fíjense que aquí en la integral de línea, la integral sería f.dr, ¿verdad? f.dr va a ser igual a la integral del campo, que el campo es x más 2y en y más 6y menos 2x en j. Espérate. Menos 2x en j. Y j ahí. Ok. Multiplicado eso por quién? Por dr, que va a ser dx en y más dy en j. O sea que cuando te haga ese productico integral sobre la curva cerrada va a ser x más 2y dx, porque es un producto escalar, y por y da 1, y aquí j por j va a dar 1, o sea que va a ser más 6y menos 2x por dy. O sea que aquí yo tengo la función p, miren ahí la función p, y aquí la función q, esta viene siendo p, y aquí tenemos a q, y entonces ahí nosotros hay que calcular la parcial de q respecto de x, parcial de q respecto de x. Vamos a ver si ustedes dan, ¿cuánto da la parcial de q respecto de x aquí? Nada. Y la parcial de p respecto de y, muy bien. La parcial de p respecto de y, 2. 2 positivo. Entonces, la integral sobre la curva cerrada va a ser igual a la integral doble de la parcial de q respecto de x, que sería entonces parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y por el diferencial de área. Entonces ponemos aquí integral doble, la de q respecto de x es menos 2, y la de p respecto de y menos, el menos de la fórmula, y aquí es 2, por el diferencial de área. Esto salió facilito. Integral doble de menos 2 sería menos 4. Menos 4, señores. Menos 4 ¿por quién? Por el diferencial de área. Cuando a usted le queda una integral doble del diferencial de área, usted no tiene que calcular, en este caso, la región de integración define una región regular. O sea, la región de integración que usted está viendo ahí es un triángulo. ¿Ustedes lo están viendo? Por lo tanto, si usted quiere, solamente tiene que calcular el área de ese triángulo. Calcular el área de ese triángulo. O sea que yo puedo decir menos 4. El área del triángulo es 1/2 de la base. Fíjense que la base va, ¿de dónde a dónde va la base? La base va de 1,1 a 3,1. ¿Ok? A 3,1. O sea que la base de ese triángulo es 2. Del 1 al 3 son 2 unidades. La base 2 y la altura va de 3,1 al 3,2. O sea que la altura es 1. 1 va ahí. Por lo tanto, aquí sería 1/2 de la base que es 2 por la altura que vale 1.
Y fíjense ahí, se va el 2 con el 2 y ¿qué quedó? El mismo resultado que dio la integral de línea, menos 4. O sea, aquí, cuando se hizo aquí, en cálculo vectorial el 13 de junio. No, ahí no. Aquí arribita. Aquí. Ahí nosotros la hicimos. ¿No? Y dio cuánto al final. Dio menos 4. ¿Estamos claros? Ahí dio menos 4. Menos 4. Para una figura irregular. ¿Eh? Si fuera una figura irregular, ¿qué haría ahí? Entonces, si es irregular, hay que calcular la integral. O sea, hay que buscarle los límites de integración. ¿Dónde estoy? Aquí. Si es irregular, entonces hay que calcular los límites de integración. Déjame ver si aparece una rápido. A ver, Vamos a ver, aquí tengo. Aquí de esa da un triángulo. Entonces esa da un triángulo ahí. Pero siempre y cuando la integral doble le quede así. Si le quedó integral doble de diferencial de área. Porque si aquí, si ahí adentro en el integrando queda alguna expresión, ahí entonces ya no se puede hacer así, ¿eh? Si le quedó, por ejemplo, 1 menos 2y, no sé, bueno, es más, esta que está aquí. ¿Usted está viendo esa que está ahí? Esa que está ahí. Ahí usted no puede aplicar eso que hicimos. En la número 1, vamos a hacer ese ya para terminar esa clasecita ahí. Y seguiremos después otro día, o el sábado. Déjame ver esta. Esa que está ahí. ¿Esa? Sí. Miren. Vamos a ver esto para acá. Control V. Esa ustedes tienen que hacerla por los dos lados, ¿eh? Tienen que hacerlo por integral de línea y por el teorema de Green, aquí integral doble. Ahí usted tendría... ahí. 0,0, tienen el punto 0,0. 1,0. Vamos a ponerlo ahí, 1,0 y el otro es 1,3. 1, 2 y 3 por ahí. Vamos a ponerlo aquí. Ahí tienen, entonces ahí tenemos ese punto con ese punto y tenemos... Oh. Ay, Dios. Ya. Vamos a tener ahora ese punto con ese punto. Ahí tienen el triángulo. Ustedes si lo van a hacer por integral de línea, C1, C2 y C3. ¿Ustedes ven? Entonces por integral doble, fíjense ahí, integral doble de quién? De la parcial de Q respecto de X, menos la parcial de P respecto de Y, por el diferencial de área. Entonces, ¿quién era la Q aquí? La Q, lo que acompaña a la Y, Q. Y eso es P. Entonces la parcial de Q respecto de X, fíjense que solamente le va a quedar Y. Quedaría Y menos la parcial de P respecto de Y, sería menos 1. Menos 1. Integral doble del diferencial de área. Y eso va a ser integral doble. Menos por menos da más y queda Y más 1. Por el diferencial de área. Entonces, fíjense qué es lo que ellos le dan aquí. Ustedes ven que ahí dice integral doble de Y más 1 por diferencial de área. Mirenlo ahí donde nosotros lo calculamos. Ya ellos se lo dan el cálculo completo. Pero ahora vamos a evaluar esa integral. Ahí no podemos decir que calcule el área del triángulo. Porque no quedó 1 aquí en el integral. Si quedara solamente 1 ahí. Ahí sí usted busca el área del triángulo. Ok, pero entonces,
En este caso usted tiene que buscar los límites de integración. O sea que usted vamos a cambiar el diferencial de área y lo vamos a poner como de y de x. Y digo integral doble de y más 1. No, échale, por favor. Mira, entonces los límites de la x, ¿de dónde van los límites de x, señores? Yo tengo aquí Bueno. 0. Acuérdense que ayer yo le dije que si usted tiene un diferencial de y de Coge, x, aprieta y gira. tiene que ponerlo vertical. De Esto aquí 0 tiene que ser vertical. Entonces usted va ahí, los límites de x van de este puntico a ese punto, o sea, va de 0 a 1. Los límites de x van de 0 a 1. Entonces los límites de y, yo voy ahí de un y1 a un y2. Entonces y1 es el eje x. Yo le dije a ustedes ayer que el eje x tiene ecuación y igual a 0. Por lo tanto, el y1, ese y1 viene siendo y igual a 0. Y el y2, ese y2 que está ahí, viene siendo esa línea recta. Entonces usted tiene que buscar la ecuación de esa recta. Usted tiene 0,0 y tiene el punto 1,3. Entonces la ecuación de esa recta tiene ecuación Mismo, loco, prende. y igual a 3x. Cuando la x es 0 vale 0. Y cuando la x es 1, cuando la x es 1, cuando la x es 0 vale 0. Y cuando la x es 1 vale 3. Entonces la ecuación es esa, y igual a 3x. Esa viene siendo el y2. Mi y2 va a ser 3x entonces. Aquí usted va a poner 3x. 3x entonces. Nada, ya usted tiene los límites de integración. El diferencial, si se toma de y de x, va vertical. Usted va a ir de un y1 a un y2. El y1 toca el eje x. El eje x tiene ecuación y igual a 0. El y2 toca esta línea que va aquí. Y usted busca la ecuación de esa recta que es y igual a 3x. Ese va a ser y2. Y los límites de x van del 0 al 1. Ya lo otro de usted resolver esa integral de adentro hacia afuera. Por ejemplo, va a integrar con respecto a y, sería, eso va a ser igual entonces, integral de 0 a 1. Como es con respecto a y que va a integrar, sería y al cuadrado sobre 2 más y más y. Ya, y al cuadrado sobre 2 más y. Y eso evaluado de 0, a 3x por diferencial de x. Eso que está ahí entonces se evalúa, integral de 0 a 1. Entonces voy a decir 3x al cuadrado sobre 2 más 3x. Entonces ya en 0 no voy a evaluar porque ya en 0 eso, ahí se va todo. Esto va a 0 ahí. Esto en 0. Ya no hay que evaluar en 0, pero a 0. Entonces por diferencial de x. Entonces ahí ya esa integralita. 3x. Eso se daría entonces integral de 0 a 1 de 9. X cuadrado sobre 9x cuadrado sobre 2 más 3x por diferencial de x. Entonces ahora integrando sería x a la 3 sobre 3. Entonces 9 entre 3 da 3. Quedaría 3x al cubo sobre 2, ¿no es la? Más 3x a la 2. 3x a la 2. Sí, 3x a la 2 sobre 2. Y eso evaluado de 0 a 1. Y ya ahí, eso ahí cuando usted evalúe, como es en 1 que solamente va a evaluar, sería 3 medios más 3 medios.
Sería 3 medios más 3 medios. Eso va a ser igual a 3. Esa es la número 1. Esa es la número 1. Vamos a ver la respuesta. La 1 de la 3.12. De la 3.12, la 1. Aquí que voy. La 1 de la 3.12. 3.6, 3.11. Exacto, mírenlo ahí, dio 3. Dio 3. Entonces ustedes ese mismo ejercicio, tengo que ponerle eso a batería de ejercicio. Ese mismo ejercicio, porque aquí lo que dice es verifique el teorema de Green, calculando ambas integrales. Entonces ya yo lo hice por integral doble. Después ustedes en la práctica, yo se lo voy a asignar a ustedes en la práctica, tendrían que hacerlo sobre C1, sobre C2 y sobre C3. Ok. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Déjame ver cuántos participantes. Tengo por lo menos 20 ahí. Está buena la asistencia. Está bien. Entonces, nada, yo les voy a asignar práctica porque están de vago. Ya ustedes no tienen práctica ahora mismo, ¿eh? De vago no, profesor. ¿Eh? Hay que estudiar Sí, ahora pero para el profesor, examen. tenemos Estudiar, tienen el examen. Profesor, El examen es el 29. profesor, la práctica va a ser, oiga, la práctica, un examencito, más o menos de cómo viene el examen, una practiquita para el examen, hagan. No, no. Mire, el examen va de la 3.1 a la 3. A la 3.9 fue que quedamos. Hasta independencia de la trayectoria. Y radio. Eso es fácil. Eso es lo que tiene que practicar. Todo ese ejercicio de NICIL. Ok. Profesor, no ponga tanto que el monitor no puso una práctica. Ah, pues lo está poniendo a trabajar el monitor. Ah, pues está bueno. Claro, claro. Oh, Ah, pues está ese bien. monitor no baraja. Ah, sí que eso, son de los buenos. Aquí están los civiles. Entonces, déjame ver. Vamos, el examen es el 29. Sí. Eso es el próximo lunes. A las 6 y pico. Vamos a ver si arrancamos. Entonces, vamos a volver a dar clase ¿cuándo? El sábado. El sábado estoy yo reventado. Sí, el sábado hay que dar clase. El Sí. sábado vamos a dar clase, pero yo, oiga, me va a dar clase, vamos a dar para avanzar. ¿Oyeron? Vamos a comenzar temprano. Va que yo tengo una clase de maestría de 8 a... El sábado yo tengo clase de maestría de 8 a 5. Pero vamos a arrancar como a las 5:30 a las 6, ¿oyeron? Ok. Está bien, lo vamos a dejar entonces por hoy hasta ahí, este videito. Le voy a subir este video